En las elegantes calles de Madrid, donde los adoquines brillaban bajo las luces doradas de las farolas antiguas, se alzaba imponente la mansión de la familia Vázquez. Era una construcción del siglo XVIII, con jardines que se extendían por hectáreas, fuentes de mármol italiano y una arquitectura que hablaba de generaciones de riqueza acumulada. En esta mansión, que había sido testigo de celebraciones, tragedias y secretos familiares durante más de 200 años, vivía Alejandro Vázquez Mendoza, un hombre que a sus 58 años había construido un imperio empresarial que se extendía por toda Europa. Alejandro no era solo un empresario exitoso, era una figura respetada en la alta sociedad madrileña. Sus negocios abarcaban desde la construcción hasta la tecnología, desde las finanzas hasta la hostelería. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de economía de los periódicos más prestigiosos, y su opinión era buscada por políticos y otros magnates. Pero toda esta grandeza exterior contrastaba dramáticamente con el vacío que sentía en su interior, especialmente en esta fría noche de diciembre de 2023. La nieve caía suavemente sobre Madrid, creando un manto blanco que cubría los tejados de la ciudad. Desde la ventana de su estudio, Alejandro observaba cómo los copos danzaban en el aire, iluminados por las luces de la calle. Tenía en sus manos una copa de coñac Genesis Paradis, uno de los más caros del mundo, pero ni siquiera su sabor excepcional podía endulzar la amargura que llevaba en el alma desde hace 15 años. Su esposa Carmen yacía en la cama del hospital, después de haber sufrido un infarto masivo esa misma mañana. Los médicos habían logrado estabilizarla, pero su condición seguía siendo crítica. Mientras esperaba noticias sobre su estado, Alejandro no podía evitar que su mente regresara a aquella noche terrible de marzo de 2008, cuando su mundo se había derrumbado de la manera más inesperada. Elena Vázquez Herrera, su única hija, había sido la luz de sus ojos durante 17 años. Era una joven brillante, estudiosa, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Había heredado la inteligencia de su padre y la bondad de su madre, y estaba destinada a convertirse en la heredera del imperio familiar. Alejandro había planeado meticulosamente su futuro. Los mejores colegios, la universidad más prestigiosa, y eventualmente, su incorporación a la empresa familiar. Pero esa noche de marzo, cuando Elena llegó a casa después de la escuela, algo había cambiado en su comportamiento. Estaba nerviosa, pálida, y evitaba el contacto visual con sus padres. Durante la cena, apenas probó la comida, y cuando Alejandro le preguntó sobre sus calificaciones, ella respondió con monosílabos. «Elena, ¿qué te pasa? Te veo extraña», había dicho Carmen, con esa intuición maternal que nunca falla. Elena había bajado la mirada hacia su plato, jugando nerviosamente con el tenedor. «Papá, mamá, tengo que decirles algo importante». El tono de su voz había puesto inmediatamente en alerta a Alejandro. Durante años, había desarrollado un instinto especial para detectar problemas en sus negocios, y ahora ese mismo instinto le decía que algo grave estaba por suceder. «¿Qué sucede, hija? ¿Tienes problemas en el colegio?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo el valor del mundo. Estoy embarazada». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza, pero su cerebro se negaba a procesarlas. Carmen dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que parecía amplificado 1000 veces. «¿Qué dijiste?», murmuró Alejandro, con la esperanza de haber escuchado mal. «Estoy embarazada, papá. Tengo 2 meses», repitió Elena, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. La reacción de Alejandro fue instantánea y devastadora. Se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Su rostro se puso rojo de ira, las venas de su cuello se marcaron, y sus ojos se llenaron de una furia que Elena nunca había visto antes. «No,
Esto no puede estar pasando, gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Tienes 17 años. Tu vida está arruinada. Nuestra familia está arruinada. Elena se encogió ante la furia de su padre, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Papá, por favor, necesito tu ayuda. Necesito que me apoyes. Pero Alejandro estaba fuera de sí. Todos los planes que había hecho para su hija, todas las esperanzas que había depositado en ella, todo se desmoronaba ante sus ojos. En su mente, solo podía ver la vergüenza social, los rumores, la mancha en el apellido familiar que había tardado generaciones en construir. Ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte cuando has destruido todo? Su voz era áspera, llena de desprecio. Has traído vergüenza a esta familia. Has manchado el apellido Vázquez. Carmen trató de intervenir, poniéndose entre su esposo y su hija. Alejandro, por favor, calmate. Es nuestra hija. Necesita nuestro apoyo ahora más que nunca. Pero Alejandro apartó a su esposa con un gesto brusco. No, ella tomó esta decisión. Ella debe enfrentar las consecuencias. Papá, fue un error. Yo no sabía que esto podía pasar, suplicó Elena, acercándose a él con las manos extendidas. Un error. Alejandro se rió amargamente. Un error que va a perseguirnos por el resto de nuestras vidas. ¿Qué van a decir mis socios? ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué van a decir en la sociedad? Alejandro, es tu hija, gritó Carmen, desesperada. No puedes rechazarla por esto. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Su orgullo, su reputación, su posición social, todo eso era más importante que su hija en ese momento. Se dirigió hacia Elena con pasos firmes, su rostro convertido en una máscara de frialdad. Elena, tienes dos opciones, dijo con voz glacial. O te haces un aborto y nunca volvemos a hablar de esto, o te vas de esta casa y nunca más vuelves. Elena lo miró con incredulidad. Papá, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. No puedo tener una hija que ha traído semejante vergüenza a esta familia. Si decides seguir adelante con este embarazo, ya no eres mi hija. Carmen se acercó a su esposo, agarrándolo del brazo. Alejandro, no puedes hacer esto. Es tu sangre, es tu familia. Pero Alejandro se liberó de su agarre. Mi familia es mi reputación, mi nombre, mi legado. Ella ha decidido destruir todo eso. Elena, entre sollozos, se acercó a su padre una última vez. Papá, por favor, te prometo que encontraremos una solución. Podemos criar al bebé juntos. Puedo seguir estudiando, puedo. No, la voz de Alejandro resonó por toda la mansión. No quiero volver a ver a mi hija nunca más. Si no puedes tomar la decisión correcta, entonces no eres hija mía. Se dirigió hacia la puerta del comedor, pero se detuvo para pronunciar las palabras que lo perseguirían durante los siguientes 15 años. Tienes hasta mañana para decidir. O te liberas de esa cosa que llevas dentro, o te libero yo de ti. Elena colapsó en el suelo, su cuerpo convulsionando por los sollozos. Carmen corrió a consolarla, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó esperando encontrar a su hija arrepentida, lista para seguir sus instrucciones. Pero cuando bajó a desayunar, Carmen estaba sentada sola en la mesa, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Dónde está Elena?, preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Se fue, respondió Carmen con voz quebrada. Se fue antes del amanecer. Dejó esto. Le entregó una carta escrita con la letra temblorosa de Elena. Alejandro la leyó en silencio. Papá, sé que has tomado tu decisión y yo he tomado la mía. No puedo deshacerme de mi hijo, es parte de mí. Sé que piensas que he arruinado mi vida, pero espero poder demostrar que estás equivocado. Algún día, cuando seas abuelo, espero que puedas perdonarme. Te amo, papá, aunque tú ya no me ames a mí. Elena. Alejandro arrugó la carta y la tiró al fuego de la chimenea. Fue su decisión, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. Pero Carmen lo miró con una mezcla de desprecio y dolor. Alejandro,
Acabas de perder a tu hija. Espero que tu orgullo valga más que ella. Los primeros meses después de la partida de Elena fueron los más difíciles. Alejandro se sumergió en el trabajo, trabajando 16 horas al día para no pensar en lo que había pasado. Cuando alguien preguntaba por Elena, él simplemente decía que estaba estudiando en el extranjero. Pero las noches eran las peores. Se despertaba constantemente, preguntándose dónde estaría su hija, si estaría bien, si había dado a luz. Carmen intentó localizar a Elena durante meses, pero la joven había desaparecido completamente. No tenía teléfono, no había contactado a ninguno de sus amigos, y parecía haberse esfumado del mundo. Alejandro prohibió cualquier búsqueda oficial, argumentando que no quería que la prensa se enterara del escándalo. Conforme pasaron los años, el dolor no disminuyó. Alejandro se volvió más duro, más frío en sus negocios. Su matrimonio con Carmen se deterioró gradualmente. Ella nunca pudo perdonarle completamente por haber echado a Elena, y él nunca pudo perdonarse a sí mismo, aunque nunca lo admitiera. En 2015, 7 años después de la partida de Elena, Carmen sufrió una depresión severa. Había intentado suicidarse 2 veces, y los médicos dijeron que la pérdida de su hija había sido un factor determinante. Alejandro, viendo a su esposa en el hospital, comenzó a cuestionarse por primera vez si había tomado la decisión correcta. «Ella estaría aquí si no la hubieras echado», le dijo Carmen una noche, con la voz débil pero llena de reproche. Alejandro no pudo responder. Sabía que ella tenía razón, pero su orgullo aún no le permitía admitirlo. Para 2020, 12 años después, Alejandro había construido un imperio aún más grande, pero se sentía completamente vacío. Los éxitos empresariales ya no le proporcionaban satisfacción. Cada logro se sentía hueco sin poder compartirlo con su hija. Había intentado buscarla discretamente, contratando investigadores privados, pero no habían encontrado rastro de ella. Y ahora, en esta noche de diciembre de 2023, 15 años después de haber echado a Elena, Alejandro estaba en el hospital esperando noticias sobre Carmen. Los médicos habían explicado que el estrés acumulado por la pérdida de su hija había contribuido significativamente a su condición cardíaca. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Alejandro se sentía como un fantasma. Otros familiares esperaban noticias de sus seres queridos, pero él estaba completamente solo. No tenía a nadie que lo consolara, nadie que compartiera su dolor. Su hermana había muerto años atrás, y nunca había tenido una relación cercana con otros familiares. Era cerca de medianoche cuando escuchó un alboroto en el pasillo. Un niño estaba corriendo desesperadamente, gritando con una voz que se quebraba por la angustia. «Mamá, mamá, ¿dónde estás, mamá?». Alejandro miró hacia donde venía el sonido y vio a un niño de aproximadamente 8 años, con el cabello castaño rizado y los ojos llenos de lágrimas. El niño corría sin rumbo, claramente perdido en el laberinto de pasillos del hospital. Algo en el rostro del niño llamó la atención de Alejandro. Había algo familiar en sus características, algo que despertó una memoria profunda en su subconsciente. Pero no podía identificar qué era. El niño pasó corriendo junto a Alejandro, pero tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. Instintivamente, Alejandro se agachó para ayudarlo. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó, ayudándolo a levantarse. Cuando el niño levantó la mirada, Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe eléctrico. Los ojos del niño eran exactamente como los de Elena cuando era pequeña. La misma forma, el mismo color miel, la misma expresión que solía tener su hija cuando estaba asustada. «Mi mamá», dijo el niño entre sollozos. «No puedo encontrar a mi mamá. Dijeron que estaba en el hospital, pero no sé dónde está». Alejandro se quedó paralizado. La voz del niño, sus gestos, incluso la forma en que se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, todo le recordaba a Elena. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, con la voz temblorosa. «Miguel», respondió el niño. «Miguel Vázquez». El mundo de Alejandro se detuvo. Vázquez. El niño llevaba su apellido.
¿Era posible que, Vázquez, cuál es el nombre completo de tu mamá? Preguntó, tratando de mantener la calma. Elena Vázquez Herrera, respondió Miguel, secándose la nariz con la manga de su camisa. Alejandro sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Elena, su hija, este niño era su nieto. ¿Qué le pasó a tu mamá? Preguntó, con la voz apenas audible. Tuvo un accidente, explicó Miguel. Estábamos cruzando la calle cuando un coche no se detuvo en el semáforo. Mamá me empujó para salvarme, pero ella. Su voz se quebró. Ella está muy mal. Alejandro se agachó para estar a la altura del niño. Miguel, ¿tienes otros familiares? ¿Alguien que cuide de ti? Miguel negó con la cabeza. Solo mamá. Siempre hemos estado solos. Pero mamá dice que tengo un abuelo en algún lugar, aunque él no nos quiere. Estas palabras fueron como dagas en el corazón de Alejandro. Durante 15 años, este niño había existido sin conocer a su abuelo. Durante 15 años, Elena había criado sola a su hijo, probablemente en condiciones difíciles. ¿Cómo era tu abuelo?, preguntó Alejandro, aunque sabía que la respuesta sería dolorosa. No lo sé, respondió Miguel. Mamá nunca habla de él. Solo dice que él la lastimó mucho cuando era joven. Pero yo siempre me pregunto cómo sería tener un abuelo. En ese momento, una enfermera se acercó corriendo. Miguel, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde estabas? Me perdí, respondió el niño. Este señor me ayudó. La enfermera miró a Alejandro con gratitud. Gracias por cuidar de él. Ha sido una noche muy difícil. ¿Cómo está Elena?, preguntó Alejandro, tratando de sonar casual. ¿La conoce?, preguntó la enfermera, sorprendida. Soy un amigo de la familia, mintió Alejandro. La enfermera bajó la voz. Está en cirugía. Tiene múltiples fracturas y una hemorragia interna. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero es muy grave. Alejandro sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Su hija estaba luchando por su vida, y él no había estado ahí para ella durante 15 años. ¿Hay algún familiar que haya sido contactado?, preguntó. Ese es el problema, respondió la enfermera. Solo tenemos a Miguel. Su madre nunca mencionó a otros familiares. Es una madre soltera que ha estado criando sola a su hijo. Alejandro miró a Miguel, que estaba agarrado a la mano de la enfermera como si fuera su tabla de salvación. ¿Puedo quedarme con él hasta que sepamos algo de su madre? La enfermera dudó. Soy Alejandro Vázquez, dijo finalmente. Soy el padre de Elena. La enfermera se quedó boquiabierta. ¿Su padre? Pero... Llevamos años tratando de contactar a familiares. En su expediente médico no hay ningún contacto de emergencia. Hubo problemas familiares, admitió Alejandro. Pero ahora estoy aquí. Miguel lo miró con ojos enormes. ¿Eres mi abuelo? Alejandro se agachó y tomó las manos del niño. Sí, Miguel, soy tu abuelo, y siento mucho no haber estado aquí antes. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Alejandro. Se sentó en la sala de espera con Miguel, observando a su nieto mientras trataba de procesar todo lo que había aprendido. Miguel era un niño brillante, educado, pero Alejandro podía ver signos de una vida difícil. Sus zapatos estaban desgastados, su ropa era de segunda mano pero limpia, y tenía esa madurez prematura que desarrollan los niños que han tenido que crecer rápido. ¿Dónde han estado viviendo?, preguntó Alejandro suavemente. En un apartamento pequeño, respondió Miguel. Mamá trabaja mucho. Tiene 3 trabajos para pagar la renta y mi escuela. ¿3 trabajos? Alejandro se sintió enfermo. Su hija había estado trabajando extenuantemente mientras él vivía en el lujo. Sí, limpia oficinas por la mañana, trabaja en una tienda por la tarde, y cuida a un señor mayor por las noches. Siempre está cansada, pero dice que vale la pena por mí. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. Elena había estado luchando desesperadamente para darle a su hijo la mejor vida posible, mientras él había estado completamente ausente. ¿Tienes amigos en la escuela?, preguntó, tratando de cambiar el tema. Miguel se encogió de hombros. Algunos, pero no puedo invitarlos a casa porque nuestro apartamento es muy pequeño.
Y no puedo ir a sus casas porque mamá siempre está trabajando y no puede llevarme. Alejandro comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a su hija, sino que había perdido la oportunidad de conocer a su nieto, de ayudarlos, de ser parte de sus vidas. «Miguel, ¿tu mamá te ha hablado alguna vez sobre mí?», preguntó. El niño lo miró con ojos serios. «A veces, cuando está muy triste, dice que tengo un abuelo que no nos quiere. Pero yo siempre pensé que tal vez no sabía dónde estábamos, o que tal vez estabas enfermo. ¿Qué más dice sobre mí? Dice que eres muy inteligente y fuerte, pero que tienes el corazón cerrado. Dice que espera que algún día puedas abrir tu corazón y conocerme». Alejandro sintió como si fuera a vomitar. Elena había mantenido viva la esperanza de una reconciliación durante 15 años, incluso después de cómo la había tratado. A las 5 de la mañana, finalmente apareció un cirujano. Parecía cansado, pero tenía una expresión de alivio en el rostro. «¿Los familiares de Elena Vázquez?», preguntó. Alejandro y Miguel se levantaron inmediatamente. «Soy su padre», dijo Alejandro. «Y este es su hijo. La cirugía fue exitosa», anunció el doctor. «Pudimos reparar la hemorragia interna y estabilizar sus fracturas. Está en estado crítico, pero esperamos que se recupere completamente». Alejandro sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas. «¿Cuándo podremos verla?». «Está en recuperación ahora. Probablemente despertará en unas horas. Pero debo advertirles que estará muy débil». «¿Puedo verla ahora?», preguntó Miguel. El doctor miró al niño con compasión. «Aún no, pequeño, pero pronto podrás hablar con tu mamá». Cuando el doctor se fue, Alejandro se sentó nuevamente con Miguel. «¿Tienes hambre? ¿Quieres que vayamos a la cafetería?». Miguel asintió. «Sí, pero no tengo dinero». «No te preocupes por eso», dijo Alejandro. «Yo me encargo». Mientras caminaban hacia la cafetería, Miguel tomó la mano de Alejandro. «Abuelo, ahora que me conoces, ¿vas a quedarte con nosotros?». Alejandro se detuvo y miró a su nieto. «Miguel, he cometido errores muy graves. Lastimé a tu mamá hace mucho tiempo, y no sé si ella querrá que forme parte de sus vidas». «Pero la quieres, ¿verdad?», preguntó Miguel con la inocencia de un niño. «Sí», admitió Alejandro. «La quiero muchísimo. Siempre la he querido». «Entonces todo va a estar bien», dijo Miguel con convicción. «Mamá siempre dice que el amor puede arreglar cualquier cosa». En la cafetería, Alejandro observó a Miguel comer con un apetito voraz. Era obvio que el niño no había comido bien en mucho tiempo. Cuando terminó su desayuno, Miguel lo miró con curiosidad. «Abuelo, ¿por qué lastimaste a mi mamá?». Alejandro no sabía cómo explicar su comportamiento pasado a un niño de 8 años. «Cometí un error muy grande, Miguel. Estaba más preocupado por lo que pensaran otras personas que por cuidar a mi hija». «¿Pero ya no te preocupa lo que piensen otras personas?». «No», respondió Alejandro honestamente. «Ahora solo me preocupa mi familia». «¿Somos tu familia?», preguntó Miguel. «Sí», dijo Alejandro, sintiendo las lágrimas en sus ojos. «Ustedes son mi familia». Cuando regresaron a la sala de espera, la enfermera les informó que Elena había despertado y estaba preguntando por Miguel. También mencionó que había preguntado si alguien más había venido a verla. «¿Quiere que venga conmigo?», preguntó Alejandro. Miguel asintió. «Sí, pero tal vez deberías esperar un poco. Mamá podría asustarse si te ve de repente». La sabiduría de su nieto de 8 años sorprendió a Alejandro. «Tienes razón. Ve tú primero, y luego decides si quieres que entre». Miguel entró a la habitación de Elena, y Alejandro esperó afuera, más nervioso de lo que había estado en cualquier reunión de negocios. Después de unos minutos, escuchó voces desde adentro. «Mamá, hay alguien aquí que quiere verte». «¿Quién es, mi amor?». Es mi abuelo. Tu papá». Hubo un silencio largo, y luego Alejandro escuchó sollozos. No sabía si eran de alegría o de dolor. «¿Quieres que entre?», preguntó Miguel. «Sí», respondió Elena con voz débil. «Dile que entre». Alejandro respiró profundamente y empujó la puerta. Elena estaba en la cama del hospital, conectada a varias máquinas, con vendajes en la cabeza y el brazo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él,
Alejandro vio a la misma niña que había echado de su casa 15 años atrás. «Hola, papá», dijo Elena, con la voz quebrada por la emoción. Alejandro se acercó lentamente a la cama. «Elena, mi niña, lo siento tanto, siento mucho todo lo que pasó». Elena comenzó a llorar, y Alejandro se agachó para abrazarla suavemente. «Pensé que nunca te volvería a ver», susurró ella. «Yo también», respondió Alejandro. «Y ha sido la peor decisión de mi vida». Miguel se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. «Mamá, el abuelo es muy bueno. Me compró desayuno y me cuidó toda la noche». Elena miró a su padre a través de las lágrimas. «¿Te vas a quedar esta vez? Si me lo permites», respondió Alejandro. «Nunca más voy a dejarte». «Tengo miedo», admitió Elena. «Miedo de que cambies de opinión otra vez». «No voy a cambiar de opinión», prometió Alejandro. «He perdido 15 años de tu vida, 15 años de la vida de Miguel. No voy a perder ni un día más». Durante las siguientes horas, Elena le contó a Alejandro sobre su vida durante los últimos 15 años. Había sido más difícil de lo que él había imaginado. Después de salir de la casa familiar, había buscado refugio en un albergue para madres solteras. Había dado a luz a Miguel sin ningún apoyo familiar, trabajando hasta el último día de su embarazo. «Los primeros años fueron los más difíciles», explicó Elena. «Miguel era un bebé muy enfermo, y yo no tenía dinero para llevarlo a buenos médicos. Trabajaba en cualquier cosa que pudiera encontrar, pero nunca era suficiente». Alejandro escuchaba con el corazón destrozado. «¿Por qué no trataste de contactarme?» «Lo intenté», admitió Elena. «Cuando Miguel tenía 3 años, fui a tu oficina. Pero tu secretaria me dijo que habías dado instrucciones de que no se me permitiera la entrada». Alejandro recordó haber dado esas instrucciones, convencido de que Elena eventualmente volvería pidiendo dinero. «Elena, yo no sabía que habías tratado de contactarme. Después de eso, decidí que tenía que seguir adelante sin ti. Pero Miguel siempre preguntaba por su abuelo. Le dije que tal vez algún día nos encontraríamos». Miguel, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Alejandro. «Abuelo, ¿podemos vivir juntos ahora?» Alejandro miró a Elena, esperando su respuesta. «No sé si tu mamá querrá eso, Miguel». Elena tomó la mano de su padre. «Papá, sé que cometiste errores, pero yo también los cometí. Debería haber sido más persistente en contactarte. Debería haber luchado más por nuestra relación». «Tú no cometiste ningún error», insistió Alejandro. «Yo fui quien te abandonó cuando más me necesitabas. Pero ahora estás aquí», dijo Elena. «Y eso es lo que importa». «Sí», respondió Alejandro, «y voy a compensar todo el tiempo perdido». Elena salió del hospital una semana después. Alejandro había arreglado que fuera trasladada a una habitación privada con los mejores médicos disponibles. También había contratado una enfermera privada para que la cuidara las 24 horas del día. Cuando llegó el momento del alta, Elena estaba nerviosa sobre dónde iban a vivir. «Mi apartamento está en un barrio muy peligroso», le dijo a su padre. «Y es muy pequeño. No creo que sea apropiado para que lo veas». «Elena», respondió Alejandro firmemente, «voy a ver exactamente cómo han estado viviendo. Necesito entender todo lo que perdí». El viaje al apartamento de Elena fue una revelación brutal para Alejandro. Condujeron por calles que él nunca había visto, a través de barrios que ni siquiera sabía que existían en Madrid. Cuando llegaron al edificio de Elena, Alejandro se quedó sin palabras. Era un edificio de 5 pisos sin ascensor, con las paredes exteriores desconchadas y grafiti en las escaleras. El apartamento de Elena estaba en el 4º piso, y cuando abrió la puerta, Alejandro vio una realidad que lo golpeó como un puño en el estómago. El apartamento tenía una sola habitación que servía como sala de estar, cocina y dormitorio para Elena. Miguel tenía un pequeño cuarto que anteriormente había sido un armario. No había calefacción central, solo un pequeño calentador eléctrico. Los muebles eran viejos y desgastados, claramente recogidos de la calle o comprados en tiendas de segunda mano. «Esta ha sido nuestra casa durante los últimos 5 años», dijo Elena, avergonzada. «Antes vivíamos en lugares peores.
Alejandro caminó por el pequeño espacio, tratando de imaginarse a su hija y nieto viviendo allí. En la cocina, vio que había muy poca comida. Algunas latas, pasta, y poco más. En el refrigerador, encontró restos de comida que Elena había estado guardando para hacer que durara más tiempo. «Elena, ¿cómo has estado sobreviviendo?», preguntó, con la voz quebrada. «Trabajando», respondió ella simplemente. «Siempre trabajando». Miguel entró corriendo desde su pequeño cuarto. «Abuelo, ¿quieres ver mi habitación?». Alejandro siguió a Miguel al cuarto, que era tan pequeño que apenas cabía una cama individual y un escritorio diminuto. En las paredes, Miguel había pegado dibujos que había hecho, muchos de ellos mostrando una familia de 3 personas. Una mujer, un niño y un hombre mayor con el título «Mi familia algún día». «¿Estos dibujos son de nosotros?», preguntó Alejandro, señalando las imágenes. «Sí», respondió Miguel. «Siempre dibujé cómo sería si tuviéramos una familia completa». Alejandro tuvo que sentarse en la pequeña cama de Miguel para no colapsar. Durante años, este niño había estado soñando con conocer a su abuelo, mientras él había estado completamente ausente de sus vidas. «Miguel, ¿qué te gusta hacer?», preguntó Alejandro, tratando de conocer mejor a su nieto. «Me gusta leer», respondió Miguel. «Pero no tenemos muchos libros. A veces voy a la biblioteca pública, pero está muy lejos». «¿Qué más te gusta?». «Me gusta el fútbol, pero no puedo jugar en el equipo de la escuela porque mamá no puede pagar el uniforme». Cada respuesta de Miguel era como una nueva herida en el corazón de Alejandro. Su nieto era claramente inteligente y talentoso, pero había estado privado de tantas oportunidades por la pobreza. «Miguel, ¿alguna vez has estado en el centro de Madrid?», preguntó Alejandro. «No», respondió el niño. «Mamá dice que es muy caro ir allí». Alejandro miró a Elena, quien estaba parada en la puerta del cuarto. «Elena, ¿cuánto tiempo llevas trabajando 3 empleos?». «Desde que Miguel tenía 4 años», respondió ella. «Antes solo tenía 2, pero no era suficiente». «¿Y tu salud?». Elena dudó antes de responder. «He estado cansada, pero está bien». «Elena, dime la verdad. He desmayado algunas veces en el trabajo por agotamiento. Y he perdido mucho peso porque a veces le doy mi comida a Miguel». Alejandro se levantó abruptamente. «Eso se acaba hoy, ahora mismo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena. «Quiero decir que se van a venir a vivir conmigo. Los 2, hoy». Elena negó con la cabeza. «Papá, no puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado pagando el hospital». «Elena, soy tu padre. Es mi responsabilidad cuidar de ti y de Miguel». «Pero yo ya no soy una niña», protestó Elena. «Soy una adulta que ha estado cuidando de sí misma durante 15 años». «Y has hecho un trabajo increíble», respondió Alejandro. «Pero ahora no tienes que hacerlo sola». Miguel, que había estado escuchando la conversación, se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué no podemos vivir con el abuelo? Su casa debe ser más grande que esta». Elena miró a su hijo, luego a su padre. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de acostumbrarme a vivir bien y luego que decidas que no nos quieres otra vez». Alejandro se acercó a su hija y tomó sus manos. «Elena, mírame. Te juro por la memoria de mi madre, por todo lo que considero sagrado, que nunca más voy a abandonarte. He perdido 15 años de tu vida, y no voy a perder ni un día más». «¿Pero qué va a decir la gente?», preguntó Elena. «Sigues siendo una figura pública importante». «Me importa un carajo lo que diga la gente», respondió Alejandro, sorprendiendo a Elena con su lenguaje. «La única opinión que me importa es la tuya y la de Miguel». Esa misma tarde, Alejandro llamó a una empresa de mudanzas y a un equipo de limpieza. Aunque Elena protestó, él insistió en que todas sus pertenencias fueran trasladadas a su mansión. También contrató a decoradores para que prepararan habitaciones especiales para Elena y Miguel. «Papá, esto es demasiado», dijo Elena mientras veía a los trabajadores empacar sus pocas posesiones. «Elena, durante 15 años viviste en la pobreza mientras yo vivía en el lujo. Ahora vamos a compensar eso. Pero no quiero que sientas que tienes que hacer esto por culpa».
No lo hago por culpa, respondió Alejandro. Lo hago por amor. Cuando llegaron a la mansión familiar, Miguel se quedó boquiabierto. Abuelo, esta casa es como un castillo. Alejandro sonrió. Ahora es tu casa también, Miguel. Elena caminó por la casa donde había crecido, tocando los muebles y las paredes como si fueran fantasmas de su pasado. Todo está exactamente igual, murmuró. Mantuve tu habitación exactamente como la dejaste, admitió Alejandro. Cada noche durante 15 años, he pasado por ahí y he recordado cuando eras pequeña. Elena subió las escaleras hacia su antigua habitación. Cuando abrió la puerta, se encontró con un santuario de su adolescencia. Sus pósters seguían en las paredes, su ropa seguía en el armario, incluso sus libros de texto estaban en el escritorio. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Porque siempre esperé que regresaras, respondió Alejandro. Incluso cuando me convencía de que no lo quería, parte de mí siempre esperó. Miguel entró corriendo en la habitación. Mamá, el abuelo me mostró mi habitación. Tiene una cama gigante y un escritorio grande y una televisión. Elena miró a su padre. ¿Le preparaste una habitación? Le preparé la habitación que siempre soñé que tendría mi nieto, respondió Alejandro. Esa noche, cenaron juntos en el gran comedor familiar por primera vez en 15 años. Elena estaba nerviosa, pero Miguel estaba fascinado con todo. Los candelabros, la vajilla fina, la comida preparada por el chef personal de Alejandro. «Abuelo, ¿siempre comes así?», preguntó Miguel. «Sí», respondió Alejandro, «pero nunca había disfrutado tanto una cena como esta». «¿Por qué?». «Porque ahora tengo a mi familia conmigo». Después de la cena, Alejandro llevó a Miguel a su estudio. «Miguel, ¿qué quieres ser cuando crezcas?». «Quiero ser doctor», respondió el niño sin dudar. «Para ayudar a la gente como los doctores que ayudaron a mamá». «Ese es un sueño muy noble», dijo Alejandro. «¿Sabes que para ser doctor necesitas estudiar mucho?». «Sí. Pero me gusta estudiar. Siempre he sido el mejor de mi clase». Alejandro sonrió. «Entonces vamos a asegurarnos de que tengas la mejor educación posible». «¿En serio?». «Muy en serio. Mañana vamos a visitar las mejores escuelas de Madrid. Vas a tener tutores privados, clases de idiomas, todo lo que necesites». Miguel abrazó a su abuelo. «Gracias, abuelo. Nunca imaginé que podría tener tantas oportunidades». Elena, que había estado observando desde la puerta, se acercó. «Papá, no sé cómo agradecerte todo esto». «No me agradezcas», respondió Alejandro. «Esto es lo que debería haber estado haciendo durante los últimos 15 años». «Pero quiero contribuir», insistió Elena. «Quiero trabajar. Quiero ganar mi propio dinero». «Elena, tienes un trabajo si lo quieres», dijo Alejandro. «Quiero que te hagas cargo de la fundación benéfica de la empresa. Necesitamos a alguien que realmente entienda lo que es la pobreza, lo que es la lucha». Elena se sorprendió. «¿Tienes una fundación benéfica?». «La comencé hace 5 años», admitió Alejandro. «Después de que Carmen se enfermó por la depresión. Creo que subconscientemente era mi manera de tratar de compensar por no haber ayudado a mi propia familia». «¿Y quieres que la dirija?». «Quiero que la transformes. Quiero que uses tu experiencia para ayudar a otras madres solteras, a otros niños que están pasando por lo que ustedes pasaron». Elena consideró la propuesta. «Me gustaría eso. Me gustaría mucho». Los siguientes meses fueron una época de ajustes y descubrimientos. Miguel se adaptó rápidamente a su nueva vida, pero Elena tuvo más dificultades. Había estado acostumbrada a trabajar constantemente, a preocuparse por el dinero, a estar siempre en modo supervivencia. Ahora, por primera vez en 15 años, podía relajarse, y no sabía cómo hacerlo. «Elena, ¿por qué no puedes dormir?», preguntó Alejandro una noche cuando la encontró caminando por la casa. «Sigo esperando que algo malo pase», admitió ella. «Durante tantos años, cada vez que las cosas empezaban a mejorar un poco, algo malo pasaba. Perdía un trabajo, Miguel se enfermaba, no podía pagar la renta». «Eso ya no va a pasar», le aseguró Alejandro. «Nunca más van a tener que preocuparse por el dinero». «Pero, ¿y si cambias de opinión? ¿Y si decides que somos demasiado complicados?».
Alejandro se sentó con su hija en la sala de estar. Elena, déjame contarte algo. Cuando te eché con acento agudo de la casa, no solo te perdí a ti. Me perdí a mí mismo. Durante 15 años, he sido solo una cáscara de hombre, exitoso en los negocios, pero completamente vacío por dentro. ¿En serio? Muy en serio. Cada éxito que tuve se sintió hueco porque no tenía a nadie con quien compartirlo. Cada noche me acostaba pensando en ti, preguntándome dónde estarías, si estarías bien. Elena tomó la mano de su padre. Yo también pensaba en ti. Cada cumpleaños de Miguel, cada Navidad, cada vez que él preguntaba por su abuelo. ¿Qué le decías? Le decía que tenías el corazón cerrado, pero que tal vez algún día podrías abrirlo. ¿Y ahora? Elena sonrió. Ahora veo que tu corazón no estaba cerrado. Solo estaba herido. Sí, admitió Alejandro. Y ustedes lo están sanando. 6 meses después del accidente, Elena había transformado completamente la fundación benéfica. Había establecido programas para madres solteras, centros de cuidado infantil y becas educativas para niños de bajos recursos. Su experiencia personal le daba una credibilidad y compasión que los anteriores directores no habían tenido. Elena, el programa de madres solteras está funcionando increíblemente bien, reportó la asistente de la fundación. Hemos ayudado a más de 200 familias en los últimos 6 meses. Eso es solo el comienzo, respondió Elena. Quiero expandir el programa a toda España. Miguel, por su parte, estaba floreciendo en su nueva escuela. Sus profesores reportaban que era excepcionalmente inteligente y tenía un talento especial para las ciencias. Había comenzado a tomar clases de piano, fútbol y francés. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Miguel una noche mientras hacían la tarea juntos. Por supuesto, Miguel, puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Alguna vez te arrepientes de los años que no estuviste con nosotros? Alejandro dejó su pluma y miró a su nieto. Todos los días, Miguel. Todos los días me arrepiento. ¿Pero estás contento ahora? Soy más feliz ahora de lo que he sido en toda mi vida, respondió Alejandro honestamente. Entonces tal vez los años perdidos valieron la pena si nos llevaron a este momento. La sabiduría de Miguel constantemente sorprendía a Alejandro. ¿Cómo puedes ser tan sabio a los 9 años? Mamá siempre me decía que las cosas malas pasan para que podamos apreciar las cosas buenas, respondió Miguel. 1 año después del accidente, Elena había conocido a alguien. Se llamaba David, era médico en el hospital donde había sido tratada, y había mostrado interés en ella durante meses antes de que ella finalmente aceptara salir con él. Papá, ¿qué opinas de David?, preguntó Elena una noche después de que él había cenado con la familia. Parece un buen hombre, respondió Alejandro. Pero lo más importante es lo que opines tú. Me gusta, admitió Elena. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si me enamoro, algo malo va a pasar. Miedo de que no merezco ser feliz. Alejandro abrazó a su hija. Elena, mereces toda la felicidad del mundo. Has pasado por tanto, has luchado tanto. Es hora de que permitas que alguien te cuide. Pero ¿qué pasa si no funciona? Entonces no funciona, respondió Alejandro. Pero no puedes vivir el resto de tu vida con miedo. Tienes que arriesgar tu corazón para encontrar el amor. Elena consideró las palabras de su padre. ¿Tú harías lo mismo? ¿Volverías a arriesgar tu corazón? Alejandro pensó en Carmen, quien había muerto 6 meses después del accidente de Elena. Su reconciliación con su hija había llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero había traído paz a los últimos días de Carmen. Sí, respondió finalmente. Creo que sí, pero por ahora, estoy completo con mi familia. 2 años después del accidente, Elena y David anunciaron su compromiso. Miguel estaba emocionado por la perspectiva de tener un padre, y Alejandro había desarrollado un respeto genuino por David. Señor Vázquez, dijo David en una conversación privada con Alejandro, quiero que sepa que entiendo la historia de Elena. Entiendo lo que ha pasado, y prometo que nunca la lastimaré. David, puedo ver que la amas, respondió Alejandro. Eso es lo único que importa.
También quiero que sepa que no tengo intención de reemplazarlo en la vida de Miguel. Él tiene un abuelo maravilloso, y yo solo quiero ser una figura paterna adicional. Alejandro estrechó la mano de David. Creo que Miguel es lo suficientemente afortunado como para tener amor de todos nosotros. La boda se celebró en el jardín de la mansión familiar, con Miguel como padrino de anillos y Alejandro caminando a Elena hacia el altar. Mientras veía a su hija intercambiar votos, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta este momento. Elena se ve hermosa, comentó la hermana de David durante la recepción. Sí, respondió Alejandro, pero lo más hermoso es ver lo feliz que es. ¿Usted está feliz de estar ganando un yerno? Estoy feliz de que mi hija haya encontrado el amor que se merece, respondió Alejandro. Durante el primer baile, Elena se acercó a su padre. Papá, gracias por estar aquí. Gracias por todo. Gracias por perdonarme, respondió Alejandro. Gracias por darme la oportunidad de ser tu padre otra vez. Siempre fuiste mi padre, dijo Elena. Incluso cuando estábamos separados. 3 años después del accidente, nació la primera hija de Elena y David. La llamaron Carmen, en honor a la abuela que nunca conoció. Alejandro estaba en la sala de espera del hospital cuando nació, y cuando Elena le permitió cargar a su nueva nieta, se sintió completo de una manera que nunca había experimentado. «Abuelo, ¿te gusta mi hermanita?», preguntó Miguel, ahora de 12 años. «Me encanta», respondió Alejandro, «y creo que va a ser muy afortunada de tener un hermano mayor como tú». «Le voy a enseñar todo lo que tú me enseñaste», prometió Miguel. «¿Cómo qué?». «Como que la familia es lo más importante del mundo». Cuando Miguel cumplió 15 años, Alejandro le regaló algo especial. Un diario que había estado escribiendo desde el día del accidente de Elena. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó Miguel. «Es la historia de nuestra familia», explicó Alejandro. «La historia de cómo perdí a tu madre, cómo la encontré, y cómo aprendí lo que realmente importa en la vida». Miguel oye, con acento agudo, las páginas, viendo la evolución de los pensamientos y sentimientos de su abuelo. «¿Por qué me das esto?». «Porque quiero que entiendas que todos cometemos errores», respondió Alejandro. «Pero también quiero que sepas que los errores pueden ser corregidos si tenemos el valor de admitirlos y el amor para superarlos». «¿Puedo leerlo todo?». «Sí, pero cuando seas mayor. Algunas partes son difíciles de entender». Miguel abrazó a su abuelo. «Gracias, abuelo, por todo. Gracias a ti, Miguel, por enseñarme cómo ser un abuelo». En el cumpleaños número 18 de Miguel, Alejandro organizó una fiesta sorpresa. Toda la familia estaba allí. Elena, David, Carmen, ahora de 3 años, y muchos amigos que Miguel había hecho a lo largo de los años. «Miguel», dijo Alejandro durante su discurso, «cuando te conocí hace 10 años, eras un niño asustado en un hospital. Ahora eres un joven hombre que está a punto de ir a la universidad para estudiar medicina. Estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar». Miguel se acercó a su abuelo. «Abuelo, todo lo que soy es gracias a ti y a mamá. Ustedes me enseñaron que no importa dónde comiences en la vida, sino cómo eliges vivir». «¿Y cómo eliges vivir?», preguntó Alejandro. «Con amor, con familia, y con el compromiso de ayudar a otros», respondió Miguel. Cuando Miguel se fue a la universidad, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era difícil ver a su nieto irse, pero sabía que estaba preparado para el mundo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Elena, notando la melancolía de su padre. «Estoy bien», respondió Alejandro. «Solo estoy reflexionando sobre cuánto han cambiado las cosas». «¿Te arrepientes de algo?». «Solo de una cosa», dijo Alejandro. «Me arrepiento de haber perdido tantos años contigo y con Miguel. Pero no me arrepiento de haber aprendido lo que aprendí». «¿Qué aprendiste?». «Aprendí que el amor es más fuerte que el orgullo. Aprendí que la familia es más importante que la reputación. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar». Elena abrazó a su padre. «Papá, creo que todo pasó como tenía que pasar. Si no hubieras cometido ese error, tal vez nunca habrías aprendido estas lecciones». «Tal vez», admitió Alejandro.
pero preferiría haber estado contigo todo el tiempo. Pero ahora estás aquí, dijo Elena. Y eso es lo que importa. 10 años después, cuando Alejandro tenía 78 años, su salud comenzó a deteriorarse. Tenía problemas cardíacos y los médicos le habían dado quizás un año de vida. Elena había dejado su trabajo en la fundación para cuidar de él, y Miguel, ahora un médico exitoso, venía a visitarlo todos los días. «Abuelo», dijo Miguel una tarde mientras lo visitaba, «quiero que sepas algo». «¿Qué es, Miguel?» «Voy a tener un hijo». Alejandro se incorporó en la cama, con los ojos brillando. «¿En serio?» «Sí, María está embarazada. Vamos a tener un niño». «¿Un bisnieto?» Alejandro sonrió. «Eso es maravilloso, Miguel». «Queremos ponerle Alejandro», dijo Miguel. «En tu honor». Alejandro sintió las lágrimas en sus ojos. «Eso sería un honor increíble. También quiero que sepas que le voy a contar toda nuestra historia. Le voy a contar sobre el error que cometiste, sobre cómo lo corregiste, y sobre cómo el amor puede superar cualquier cosa». «Gracias, Miguel. Eso significa todo para mí». Alejandro murió 6 meses después, en una mañana soleada de primavera. Elena y Miguel estaban a su lado, sosteniéndole las manos. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por perdonarme. Gracias por enseñarme cómo amar». En su funeral, centenares de personas vinieron a presentar sus respetos. Pero los discursos más emotivos vinieron de Elena y Miguel. «Mi padre cometió un error terrible», dijo Elena. «Pero también demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. Demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Miguel añadió: «Mi abuelo me enseñó que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse después de caer. Me enseñó que la familia es lo más importante del mundo, y que el amor puede sanar cualquier herida». 2 meses después del funeral, nació Alejandro Jr. Elena lo cargó por primera vez con lágrimas en los ojos, sabiendo que su padre habría estado encantado de conocer a su bisnieto. «Hola, pequeño Alejandro», susurró. «Tu bisabuelo era un hombre increíble. Cometió errores, pero los corrigió con amor. Espero que puedas ser como él». Miguel, ahora padre, entendía mejor que nunca lo que había pasado entre su madre y su abuelo. «Mamá, creo que entiendo por qué el abuelo reaccionó como lo hizo cuando te quedaste embarazada». «¿Por qué?», preguntó Elena. «Porque tenía miedo. Miedo de que tu vida cambiara. Miedo de lo que pensaría la gente». «Pero el miedo no es excusa para rechazar a familia». «No», estuvo de acuerdo Elena. «Pero el miedo es humano. Lo importante es superarlo». «¿Crees que el abuelo habría sido diferente si hubiera tenido otra oportunidad?» «Sí», respondió Elena sin dudarlo, porque había aprendido que el amor es más importante que el miedo. Años después, cuando Alejandro Jr. tenía 5 años, Elena le contó la historia de su bisabuelo. Le explicó sobre el error que había cometido, sobre cómo había perdido a su familia, y sobre cómo había luchado para recuperarla. «¿El bisabuelo era malo?», preguntó el niño. «No», respondió Elena, «era humano. Los humanos cometen errores, pero los buenos humanos aprenden de sus errores y tratan de corregirlos». «¿Tú lo perdonaste?» «Sí, lo perdoné, porque el amor es más fuerte que el dolor». «¿Y él te amaba?» «Sí», dijo Elena, sonriendo. «Me amaba muchísimo, y te habría amado a ti también». La historia de Alejandro Vázquez se convirtió en una leyenda familiar, transmitida de generación en generación. No como una historia de villanos y héroes, sino como una historia sobre la naturaleza humana, sobre cómo el orgullo puede cegar a una persona, pero también sobre cómo el amor puede redimirla. Miguel, ahora un médico respetado, a menudo contaba la historia de su abuelo a sus colegas más jóvenes. «Mi abuelo me enseñó que el éxito profesional no significa nada si no tienes familia con quien compartirlo», les decía. «También me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor persona». Elena, ahora en sus 50, había vuelto a dirigir la Fundación Benéfica, que había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas de España. A menudo hablaba en conferencias sobre segundas oportunidades y perdón.
La gente me pregunta cómo pude perdonar a mi padre, decía en sus discursos. La respuesta es simple. Porque vi que había cambiado realmente. No solo había admitido su error, sino que había transformado su vida entera para corregirlo. ¿Pero no estaba usted resentida?, le preguntaron una vez. Por supuesto que estaba resentida, respondió Elena. Durante años, estuve muy enojada. Pero mantener el resentimiento solo me estaba lastimando a mí. Cuando vi que mi padre realmente había cambiado, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para compensar su error, elegí el perdón. ¿Y si no hubiera cambiado? Entonces no lo habría perdonado, admitió Elena. El perdón no es automático. Debe ser ganado. La fundación que dirigía Elena ayudaba a miles de familias cada año. Había programas para padres jóvenes, apoyo para madres solteras y servicios de mediación familiar. Pero el programa más exitoso era el de segundas oportunidades, que ayudaba a las familias a reunirse después de disputas y separaciones. Señora Vázquez, le dijo una vez una cliente, su programa salvó mi familia. Mi hijo y yo no habíamos hablado en 5 años por una pelea. Ahora estamos más cerca que nunca. Me alegra saber eso, respondió Elena. Las familias están destinadas a estar juntas. ¿Cómo supo que funcionaría? Porque funcionó en mi propia familia, explicó Elena. Mi padre y yo estuvimos separados durante 15 años. Pero cuando encontramos el camino de regreso el uno al otro, fue como si nunca nos hubiéramos separado. Miguel, inspirado por la historia de su familia, escribió un libro sobre el perdón y la reconciliación. Se convirtió en un bestseller, y las ganancias fueron donadas a la fundación de su madre. ¿Por qué decidió escribir este libro?, le preguntó un reportero. Porque creo que hay muchas familias que están sufriendo por disputas que podrían ser resueltas, respondió Miguel. Mi abuelo y mi madre estuvieron separados durante 15 años por orgullo y miedo. Pero cuando finalmente se reunieron, se dieron cuenta de que el amor había estado allí todo el tiempo. ¿Cuál es el mensaje principal del libro? Que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, y nunca es demasiado tarde para perdonar, dijo Miguel. Pero también que el perdón verdadero requiere un cambio genuino, no solo palabras. En el 10º aniversario de la muerte de Alejandro, toda la familia se reunió en su tumba. Elena, ahora abuela, estaba allí con Miguel y sus 2 hijos, David, y varios otros familiares y amigos que habían conocido a Alejandro. Papá, dijo Elena, hablando a la tumba, han pasado 10 años desde que te fuiste. Quiero que sepas que la familia que ayudaste a reunir sigue creciendo. Tienes bisnietos que nunca conociste, pero que llevan tu nombre y tu legado de amor. Miguel se acercó a la tumba con su hijo mayor, Alejandro Jr., ahora de 10 años. Abuelo, quiero que conozcas a tu bisnieto. Lleva tu nombre, pero más importante, lleva tus valores. Alejandro Jr. puso una rosa en la tumba. Bisabuelo, mamá y papá me han contado toda tu historia. Sé que cometiste errores, pero también sé que los corregiste. Quiero ser como tú cuando crezca. Elena sonrió a través de las lágrimas. Papá, creo que te habría gustado ver cómo ha crecido la familia. David y yo tenemos 3 hijos ahora. Carmen tiene 18 años y va a estudiar trabajo social. Quiere ayudar a las familias como lo hice yo. Y la fundación, añadió Miguel, ahora ayuda a más de 10.000 familias al año. Mamá ha convertido tu legado en algo que está cambiando vidas en toda España. David, quien había estado en silencio, finalmente habló. Señor Vázquez, aunque nunca nos conocimos cuando estaba vivo, siento que lo conocí a través de Elena y Miguel. Su historia me enseñó que un hombre se define no por sus errores, sino por cómo los corrige. Después de la visita al cementerio, la familia regresó a la mansión para una cena. La casa estaba llena de risas y conversaciones, exactamente como Alejandro había soñado durante esos años solitarios. Mamá, dijo Carmen, ahora una joven adulta, quiero hacer mi tesis universitaria sobre las familias reconstructivas. Específicamente, sobre cómo las familias pueden sanar después de traumas y separaciones. Esa es una idea excelente, respondió Elena.
¿Qué te inspiró? Nuestra historia, respondió Carmen. Creo que lo que pasó entre tú y el abuelo Alejandro podría ayudar a otras familias a encontrar esperanza. Miguel, ahora en sus 30, había establecido una clínica médica gratuita para familias de bajos recursos. Mamá, quiero expandir la clínica. Quiero incluir servicios de salud mental, especialmente para familias que han pasado por separaciones traumáticas. Eso es maravilloso, Miguel, respondió Elena. Tu abuelo estaría muy orgulloso. ¿Crees que él habría estado orgulloso de todos nosotros? Preguntó Carmen. Sí, respondió Elena sin dudarlo. Pero creo que estaría más orgulloso de que nos mantenemos unidos como familia. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si él nunca te hubiera echado? Preguntó Miguel. Elena consideró la pregunta. A veces, pero entonces me doy cuenta de que tal vez no habría aprendido a ser tan fuerte. Tal vez no habría desarrollado la compasión que tengo ahora por otras familias en crisis. ¿Y no te arrepientes de haberlo perdonado? Nunca, respondió Elena firmemente. Perdonarlo fue la mejor decisión que tomé. No solo para él, sino para mí misma. El resentimiento es una carga que solo te lastima a ti. ¿Pero fue difícil? Fue el proceso más difícil de mi vida, admitió Elena. Pero también fue el más liberador. David tomó la mano de su esposa. Elena, creo que tu capacidad de perdonar es lo que más admiro de ti. No fue solo mi capacidad de perdonar, respondió Elena. También fue la capacidad de mi padre de cambiar realmente. Si él no hubiera demostrado un cambio genuino, no habría sido posible. Alejandro Jr. había estado escuchando la conversación con interés. Abuela, ¿cómo supiste que el bisabuelo había cambiado realmente? Porque no solo pidió perdón, explicó Elena. Cambió su vida entera, cambió sus prioridades, cambió cómo trataba a la gente, cambió lo que consideraba importante. ¿Y eso es lo que hace que el perdón sea real? Sí, respondió Elena. Las palabras son importantes, pero las acciones son lo que realmente importa. Miguel añadió, tu bisabuelo me enseñó que pedir perdón no es solo decir lo siento. Es demostrar que has aprendido de tu error y que estás comprometido a no cometerlo otra vez. ¿Y él nunca volvió a cometer el mismo error? Nunca, respondió Elena. Durante los últimos años de su vida, puso a la familia por encima de todo. Incluso cuando los médicos le dijeron que trabajar menos podría prolongar su vida, él eligió pasar tiempo con nosotros. ¿No era esa una decisión egoísta? Preguntó Carmen. No, respondió Miguel. Era una decisión que mostraba sus verdaderas prioridades. Había aprendido que el tiempo con la familia era más valioso que cualquier otra cosa. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Elena se quedó despierta en el estudio de su padre. Había mantenido la habitación exactamente como él la había dejado, con todos sus libros, su escritorio, e incluso su copa de coñac favorita. Papá, murmuró al aire, espero que estés orgulloso de lo que hemos construido. Espero que veas que tu cambio no fue en vano. Miguel encontró a su madre allí. Mamá, ¿no puedes dormir? Estaba pensando en tu abuelo, respondió Elena. En cómo cambió todo después de que nos reunimos. ¿Crees que él era feliz al final? Sí, respondió Elena. Creo que fue más feliz en sus últimos años que en toda su vida anterior. ¿Por qué? Porque finalmente entendió lo que realmente importa, explicó Elena. No era el dinero, no era la reputación, no era el éxito profesional. Era el amor de su familia. ¿Y tú, eres feliz? Elena sonrió. Sí, Miguel, soy muy feliz. Tengo una familia maravillosa, trabajo que amo, y la paz que viene de haber perdonado. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si el accidente no hubiera ocurrido? A veces, admitió Elena, pero creo que de una manera u otra, habríamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. El amor tiene una manera de encontrar su camino. ¿Crees que eso es verdad para todas las familias? Creo que es verdad para las familias que realmente quieren sanar, respondió Elena. Pero ambas partes tienen que estar dispuestas a cambiar. Al día siguiente, Elena recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Era de una periodista que estaba escribiendo un artículo sobre familias que se habían reunido después de largas separaciones.
Señora Vázquez, he escuchado sobre su historia con su padre. Me gustaría incluirla en mi artículo. Elena dudó. No sé si quiero que nuestra historia privada se haga pública. Entiendo su preocupación, respondió la periodista. Pero creo que su historia podría dar esperanza a otras familias que están pasando por situaciones similares. Elena consideró la propuesta. ¿Qué tipo de artículo es? Es sobre el poder del perdón y la reconciliación familiar. Específicamente, sobre cómo las familias pueden sanar después de traumas y separaciones. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Elena habló con Miguel sobre la propuesta. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos compartir nuestra historia? Creo que el abuelo estaría de acuerdo, respondió Miguel. Él siempre decía que si nuestras experiencias podían ayudar a otras familias, valía la pena compartirlas. ¿Pero no te preocupa la privacidad? Un poco, admitió Miguel. Pero también creo que hay muchas familias que necesitan escuchar que la reconciliación es posible. Elena finalmente accedió a la entrevista. El artículo que resultó fue publicado en una revista nacional y generó una respuesta abrumadora. Cientos de familias contactaron a Elena pidiendo consejos sobre cómo reunirse con familiares separados. Señora Vázquez, le escribió una mujer, mi padre me echó de casa cuando tenía 18 años. No hemos hablado en 10 años. Después de leer su historia, creo que quiero intentar contactarlo. Señora, respondió Elena, mi consejo es que se acerque con amor, pero también con expectativas realistas. No todas las historias terminan como la nuestra, pero el intento de reconciliación siempre vale la pena. Otra mujer escribió, yo soy la madre que echó a mi hija. Después de leer su historia, me doy cuenta de que cometí un error terrible. ¿Cómo puedo contactar a mi hija después de 5 años? Elena respondió, comience con una disculpa sincera. Pero más importante, esté preparada para demostrar que ha cambiado. Las palabras no son suficientes. Necesita mostrar a través de sus acciones que ha aprendido de su error. Las respuestas continuaron llegando durante meses. Elena se dio cuenta de que su historia había tocado algo profundo en muchas familias. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, titulado Nunca es demasiado tarde. Una historia de perdón y reconciliación familiar. El libro se convirtió en un bestseller y Elena comenzó a viajar dando conferencias sobre reconciliación familiar. En una de sus conferencias, una mujer mayor se acercó a ella después de su presentación. Señora Vázquez, dijo la mujer, su historia me ha inspirado a contactar a mi hijo. No hemos hablado en 15 años por una pelea sobre su esposa. ¿Qué tipo de pelea?, preguntó Elena. No me gustaba la mujer que eligió. Pensé que no era lo suficientemente buena para él. Dije cosas horribles y él me dijo que no quería verme otra vez. Elena asintió con comprensión. ¿Y ahora qué piensa? Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. No era mi decisión quien él eligiera. Era mi hijo y debería haber apoyado su felicidad. ¿Ha intentado contactarlo? Tengo miedo, admitió la mujer. ¿Qué pasa si no me perdona? Entonces al menos habrá intentado, respondió Elena. El arrepentimiento de no intentar es peor que el dolor del rechazo. ¿Cómo empiezo? Con una disculpa sincera, aconsejó Elena. Admita su error, tome responsabilidad por su comportamiento, y muestre que ha cambiado. 6 meses después, Elena recibió una carta de la misma mujer. Señora Vázquez, quería que supiera que seguí su consejo. Contacté a mi hijo y nos reunimos. Fue difícil al principio, pero ahora estamos trabajando para reconstruir nuestra relación. Incluso conocí a mis nietos por primera vez. Gracias por darme el valor de intentar. Historias como esta se volvieron comunes en la vida de Elena. Su trabajo había evolucionado de ayudar a familias en crisis a ayudar a familias separadas a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mamá, le dijo Miguel un día, creo que has encontrado tu verdadero llamado. ¿Qué quieres decir? Usar tu experiencia para ayudar a otras familias a sanarse. Es como si todo lo que pasamos fue para prepararte para este trabajo. Elena consideró las palabras de su hijo. Tal vez tengas razón. Tal vez todo lo que pasamos, todo el dolor, todo el perdón, fue para llegar a este punto. ¿Crees que el abuelo habría estado orgulloso? Sí.
respondió Elena. Creo que habría estado orgulloso de que convertimos nuestro dolor en propósito. Cuando Alejandro Jr. cumplió 15 años, Elena decidió darle algo especial. Las cartas que su abuelo había escrito pero nunca enviado durante los 15 años de separación. ¿Qué son estas?, preguntó el joven. Son cartas que tu bisabuelo escribió para mí durante los años que estuvimos separados, explicó Elena. Nunca las envió, pero las guardó. Las encontré después de su muerte. Alejandro Jr. leyó algunas de las cartas, con lágrimas en los ojos. Bisabuelo realmente te amaba, ¿verdad? Sí, respondió Elena. Siempre me amó, solo no sabía cómo expresarlo. ¿Por qué nunca las envió? Porque tenía miedo, explicó Elena. Miedo de que lo rechazara, miedo de que fuera demasiado tarde. ¿Pero no era demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para el amor, respondió Elena. Esa es la lección más importante que aprendí. En una de las cartas, Alejandro había escrito: Elena, no pasa un día sin que piense en ti. Me pregunto si estás bien, si eres feliz, si tu hijo está sano. Quiero tanto contactarte, pero no sé si me perdonarías. He cometido el error más grande de mi vida, y no sé cómo corregirlo. En otra, hoy habría sido el 5º cumpleaños de mi nieto. No sé su nombre, no sé cómo es, pero lo amo. Espero que algún día pueda conocerlo y pedirle perdón por no haber estado allí. Y en otra, Carmen está enferma otra vez. La depresión la está matando, y sé que es mi culpa. Perderte a ti nos rompió a los dos. Daría cualquier cosa por poder deshacer lo que hice. Alejandro Jr. terminó de leer las cartas con una comprensión más profunda de su bisabuelo. Abuela, creo que entiendo mejor ahora por qué perdonaste al bisabuelo. ¿Por qué? Porque puedes ver en estas cartas que realmente había cambiado. No solo se arrepentía de lo que había hecho, sino que había aprendido de ello. Exactamente, respondió Elena. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir mal por lo que hiciste. Es entender por qué estaba mal y cambiar para no hacerlo otra vez. ¿Y eso es lo que hace posible el perdón? Sí, respondió Elena. El perdón sin cambio real no es perdón, es solo una repetición del ciclo. Cuando Alejandro Jr. se graduó de la escuela secundaria, decidió seguir los pasos de su padre y estudiar medicina. Pero tenía una especialización en mente: psiquiatría familiar. Quiero ayudar a las familias que están pasando por traumas y separaciones, explicó. Quiero usar lo que he aprendido de nuestra historia para ayudar a otros. Elena estaba profundamente orgullosa. Tu bisabuelo estaría muy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque has tomado las lecciones de nuestro dolor y las has convertido en una manera de ayudar a otros, respondió Elena. Esa es la forma más hermosa de honrar su memoria. Miguel añadió: tu bisabuelo siempre decía que si nuestras experiencias podían ayudar a una sola familia, todo habría valido la pena. ¿Y ahora? Ahora hemos ayudado a miles de familias, respondió Elena. Creo que él estaría asombrado de lo que hemos logrado. En el 20º aniversario de la muerte de Alejandro, la familia organizó una celebración de su vida en lugar de una ceremonia fúnebre. Habían invitado a todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación, todos los pacientes de la clínica de Miguel, y todos los estudiantes que habían recibido becas en nombre de Alejandro. Papá, dijo Elena hablando a una foto de su padre, mira lo que has creado. No solo una familia reunida, sino una comunidad entera de familias que han encontrado esperanza. Un hombre se acercó a Elena durante la celebración. Señora Vázquez, quiero que sepa que su historia salvó mi matrimonio. ¿Cómo es eso? Mi esposa y yo estábamos divorciándonos porque no podíamos comunicarnos. Pero cuando leí sobre cómo usted y su padre superaron 15 años de separación, nos dimos cuenta de que podíamos superar nuestros problemas. Me alegra mucho saber eso, respondió Elena. ¿Cuál fue la clave? La comunicación honesta, respondió Elena. Y la voluntad de cambiar. No puedes sanar una relación si no estás dispuesto a cambiar tu parte del problema. Una mujer joven se acercó con un bebé en brazos. Señora Vázquez, este es mi hijo. Se llama Alejandro, como su padre. Elena sonrió. ¿Por qué eligió ese nombre?
Porque su historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser un mejor padre, respondió la mujer. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que los errores pueden ser corregidos. Al final de la celebración, Elena se encontró de pie en el jardín donde su padre había pasado tantas horas felices con Miguel. David se acercó y puso su brazo alrededor de ella. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo las cosas malas pueden convertirse en cosas buenas, respondió Elena. Si mi padre no hubiera cometido ese error, tal vez nunca habría aprendido lo que realmente importa. ¿Y qué realmente importa? La familia, respondió Elena. El amor, la capacidad de perdonar y ser perdonado. ¿Y no te arrepientes de nada? Elena consideró la pregunta. Me arrepiento del dolor que pasamos. Pero no me arrepiento de lo que aprendimos. ¿Qué aprendieron? Que el amor es más fuerte que el orgullo. Que la familia es más importante que la reputación. Y que nunca es demasiado tarde para cambiar. David besó a su esposa en la frente. Creo que ese es el legado más hermoso que alguien puede dejar. Sí. Estuvo de acuerdo Elena. Y creo que papá estaría orgulloso de que hemos continuado ese legado. Esa noche, Elena escribió en su diario. Papá, han pasado 20 años desde que nos reunimos, y 10 desde que te fuiste. Pero tu legado vive en cada familia que hemos ayudado, en cada reconciliación que hemos facilitado, en cada corazón que hemos sanado. Cometiste un error terrible, pero lo convertiste en algo hermoso. Gracias por enseñarme que el amor puede superar cualquier cosa. Al cerrar el diario, Elena se sintió en paz. La historia de su familia no había terminado con la muerte de su padre. Había continuado, creciendo y expandiéndose para tocar miles de otras vidas. Y sabía que continuaría, generación tras generación, porque algunas lecciones son demasiado importantes para ser olvidadas. La historia de Alejandro Vázquez había comenzado con un error devastador, pero había terminado con una lección hermosa, que nunca es demasiado tarde para el amor, nunca es demasiado tarde para el perdón, y nunca es demasiado tarde para cambiar. Y esa lección seguiría viviendo mucho después de que todos los protagonistas de esta historia hubieran partido, porque el amor verdadero y el perdón genuino tienen el poder de transformar no solo a las familias, sino al mundo entero.